El tema que les voy a compartir le puse como título, y es muy sencillo, no es difícil de entender el mensaje. Yo lo podría terminar en 10 minutos, pero le puse otras cositas ahí para que me dure un poquito más, porque quiero terminar teniendo un tiempo de oración todos aquí. ¿A qué se debe? Precisamente a que si no los veo que vienen, pues tengo que mirar. A lo mejor el domingo vamos a hacer algo, a lo mejor el domingo, ¿saben qué? Termina la predicación, 1 hora de alabanza, 1 hora de predica y 1 hora de oración. Y no se me va ni cerramos las puertas. ¿Quién dijo, entonces ya no vengo? No se preocupen, no podemos hacer eso. Pero vamos mirando a ver qué Dios me muestra para lograr que todos oremos más. Si queremos ver milagros, si queremos ver maravillas y creemos en aquel que las hace, ¿por qué no hacer lo que Él dice? Orad sin cesar, ¿no? En todo tiempo y en todo lugar. Entonces, bueno, pues el tema que les repito que les voy a compartir hoy es no ser sabios en la propia opinión. No es difícil de entender eso. Y miren, les voy a leer esto, lo que le pasó a algunos que se hicieron sabios en su propia opinión, que conociendo la voluntad de Dios, hicieron su propia voluntad. Por ejemplo, tenemos en el libro de Josué, usted encuentra a un hombre que se llamaba Acán. Dios les había dicho que fueran y tomaran la tierra prometida y que no tomaran nada del anatema, de lo que había ahí. Todo lo tenían que destruir, nada. Y Acán no hizo caso y tomó unas barras de metal precioso y tomó unos mantos babilónicos muy valiosos y los guardó y los ocultó sin decirle a Josué y sin decirle a nadie. Y por ese motivo vino una gran maldición sobre el pueblo de Israel, porque murieron ahí como 33 o 37 hombres a causa del pecado de este hombre. ¿Qué quiere decir eso? Dios le había dicho no tome nada. Cuando este hombre tomó los lingotes y los mantos babilónicos, se creyó más sabio que Dios. Se hizo sabio en su propia opinión y vino maldición, porque a él lo mataron junto con su familia a pedradas por haber pecado de esa manera. Y murieron 33 hombres por el pecado de este hombre. Tenemos el pecado en el Nuevo Testamento de Ananías y Zafira. 2 hombres recién convertidos, un hombre y una mujer recién convertidos a Cristo. Pero en aquel entonces los cristianos vendían sus propiedades y sus cosas y las entregaban a los discípulos para que repartieran y no le faltara nada a nadie. Y entonces este hombre y esta mujer vendieron su herencia y decidieron guardar la mitad en su casa y llevarle al apóstol Pedro la otra mitad. Ahí el pecado no fue que se hubieran quedado con la mitad, el pecado fue la mentira. Porque se presentaron ante Pedro y le dijeron, venimos a traerte lo que nos dieron por nuestra heredad. ¿Qué les dijo Pedro? Les dijo Pedro, ¿por qué permitieron que el diablo pusiera en su corazón en venir a mentirme? Ustedes no me están mintiendo a mí, le están mintiendo al Espíritu Santo. Eso lo hizo el esposo por la mañana. La esposa hizo lo mismo por la noche, por la tarde. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Los 2 murieron. ¿Por qué? Porque se creyeron sabios en su propia opinión. Hicieron lo contrario a lo que Dios dice. Y así podemos encontrar en la Biblia a hombres y mujeres que, conociendo la voluntad de Dios, hicieron lo contrario a lo que Dios dice. Encuentran reyes que empezaron muy bien a hacer la voluntad del Señor y después hicieron lo contrario a lo que Dios les dijo. ¿Eso qué quiere decir? Se hicieron sabios en su propia opinión. ¿Y en qué terminaron? En muerte, destrucción y maldición. Y vamos a ver qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Y quedó escrito como ejemplo en la Biblia para que ustedes y yo
no nos pasemos de listos con Dios. Bueno, así dicen los chavos, ¿no? O sea, que no seamos sabios, no sean las mujeres sabias en su propia opinión, no sean los hombres sabios en su propia opinión, no sean los jóvenes sabios en su propia opinión. Cuando tenemos la opinión de Dios aquí en la Biblia, ¿por qué hacemos lo contrario? Eso te va a traer consecuencias terribles, porque es una forma de demostrar que te estás burlando de Dios o que ni siquiera crees, pero estás aquí. El que hace lo contrario a lo que la Biblia dice está demostrando que no cree o se está burlando del Señor, porque se cree más sabio que Dios, y se cree más sabio que el pastor, y se cree más sabio que 7 hombres que le sepan aconsejar correctamente. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos piensan estar firmes? Yo pienso estar firme y estoy firme. Pero dice el Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué tengo que hacer? No caer en hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios, porque es una forma de mostrar que soy más sabio que Dios o soy sabio en mi propia opinión. Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana nos acercamos a ti en el nombre de Jesús para darte gracias por la oportunidad que me das de poder hacer llegar este tema a tus hijos, a tu pueblo aquí reunido. Ora a ti que tu Espíritu Santo venga y se manifieste como te lo he estado pidiendo todos los días, Señor. Envía tu Espíritu Santo a los de Pachuca, envía tu Espíritu Santo a los de Chahuento, envía tu Espíritu Santo a los de Tula, envía tu Espíritu Santo a los de Coacalco, a los de Catepec, envía tu Espíritu Santo a los del Rosario, envía tu Espíritu Santo a los de Chinconcuac, envía tu Espíritu Santo a esta congregación y en los hogares, y libera, sana, restaura, convence a los que están mal de que se arrepientan para que se corrijan, obra en los jóvenes para que respeten a papá y a mamá y sean obedientes. Ora a ti, Señor, que tu Espíritu Santo venga esta mañana y te manifiestes en el corazón de los que estamos aquí, para edificarnos, para bendecirnos, para liberarnos, para levantarnos en victoria sobre el pecado. Señor, toma mi vida en tus manos y permite que esta palabra sea sembrada por tu Espíritu Santo en los corazones y sirva para que ninguno de los que estamos aquí nos creamos sabios en nuestra propia opinión o actuemos como sabios en nuestra propia opinión. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Desde que Dios le dio al pueblo de Israel y a nosotros su palabra, por medio de la cual les dijo y nos dice lo que deberían y debemos de hacer, o cómo deberían y debemos de vivir, para evitarse y evitarnos muchos problemas. Les dijo y nos dice: no robarás, no codiciarás lo que tenga tu prójimo o tu vecina, no matarás, no cometerás adulterio, no andarás chismeando, no dirás mentiras contra tu prójimo, no tratarás mal a tu cónyuge o a cualquier otro prójimo, no desobedezcas a tus padres, ni los maldigas a ellos o a cualquier otro prójimo.
No te juntes con necios, no te emborraches, no te hagas responsable de deudas ajenas. Si has prometido algo a Dios o a tu prójimo, cumple lo que prometes. No dejes de orar, no dejes de leer mi palabra, no dejes de congregarte y sobre todo que no seamos lectores u oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Todos los no hagas esto o lo otro, o haz esto, en la Biblia tienen un objetivo: ser librados de muchos males. No están en la Biblia por casualidad, están ahí porque Dios nos quiere librar de muchos males y quiere que estemos bien. Por eso es que dio los mandamientos, para que los pongamos en práctica y nos vaya bien en cualquier lado a donde vayamos. No están por casualidad. Los no hagas esto o lo otro, o haz esto y esto otro, están ahí porque Dios quiere librarte a ti y a mí de muchos males. Esto me recuerda a una chica que se portaba muy bien, y yo se los he platicado en otras prédicas. Una chica que se portaba muy bien con sus padres en casa, y era cristiana, y nunca le permitieron ir a fiestas mundanas, ni a bailes, ni a nada de eso. Y un día ella le dice a sus padres: papá, quiero que me dejes ir por favor a esta fiesta que organizaron los compañeros de la escuela. Los padres decían: no, hija, ¿cómo crees? A lo mejor los chicos luego van a estar bailando y música mundana, y van a tomar y van a fumar. No, mija, tú eres cristiana, no te contamines. La chica estuvo: papá, ya tengo 19 años, por favor, yo sé cuidarme. Ya en tanto insistir, los padres la dejaron ir. Y estando en la fiesta, los chicos maldosos, los chicos malos, le echaron unas pastillitas para incitar a los animales a aparearse, y entonces se puso como loca la chica y terminó violada por un montón, terminó loca. Sus padres le estaban diciendo no, no y no, y ella sí, sí y sí. ¿Qué quiere decir? Que ella se creyó más sabia que sus padres y se consideró con la suficiente edad para hacer lo que quisiera, y ahí están las consecuencias. Cuando nos creemos sabios en nuestra propia opinión y hacemos cosas que van en contra de la palabra del Señor, lo único que acarreamos es males. Te van a llegar ahorita, mañana, pasado o dentro de 10 años, pero llegan y te acuerdas: ahora me acuerdo que no debí de haber hecho esto, y hasta ahorita que me pasó esto me doy cuenta que hice mal. Porque hay veces que no entendemos hasta que no nos vienen los males. No entendemos por qué nos dijo Dios no hasta que vemos que tenemos encima los problemas. Lo grave de todo esto, hermanos, sería y será que conociendo la palabra del Señor hagamos lo contrario. Y a esos que hacen lo contrario a lo que Dios dice se les llama ¿cómo? Sabios en su propia opinión, o sabias en su propia opinión. Y Dios nuestro Padre Celestial nos pide por medio de su palabra hoy, a ustedes y a mí, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, o en otras palabras, que no hagamos nada sin tener la opinión de Dios o su aprobación. Dile a tu hermano que tienes a tu lado: ayúdame, hermana, ayúdame, hermano. Dile a tu hermano o a tu hermana que tienes a tu lado: grábate esto bien en tu corazón, que viene de parte del Espíritu Santo. No seas sabio o no seas sabio en tu propia opinión. Ayúdenme. No le tengas miedo, hermana Olivia, dile. Okay. También, Toño, dile a ella, o sea, no te quedes así nomás, ella descargó en ti, ahora tú dile. No te creas sabio en tu propia opinión. ¿Está bien? Y es eso, dile de verdad. Es que algunos sí hacen cosas terribles,
conoces la palabra y piensas que esto es juego, no es juego. Dios te está hablando, te quiere librar de un cáncer, te quiere librar de un papiloma humano, te quiere librar de un hígado podrido ahí, ¿cómo se llama eso? Cirrosis. Dios te quiere librar de todo eso. Por eso te dice, no violes mi palabra, no transgredas mis mandamientos, porque todo aquel que transgrede mis mandamientos acarrea males para sí mismo, y Dios nos quiere librar de ellos. Por eso nos dice, chica, no seas sabia en tu propia opinión, obedece a tu papá y a tu mamá, a ti que te echaron en medio. Bueno, la chica como dijo, y los papás dijeron, así se hace, pastor, échele, qué bueno. Y también a cualquiera de los que están aquí que andan mal, no pretendas burlarte del Señor actuando de acuerdo a tu propia voluntad, porque eso es ser sabio en tu propia opinión, y los sabios en su propia opinión acarrean males. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe en su carta a los cristianos de Roma, en el capítulo 12, versos del 14 al 17, y les dijo a los cristianos del primer siglo, y nos dice a los cristianos del siglo 2000. Repito, y les dice y nos dice lo que debemos de hacer en algunos casos, solo en algunos casos, porque hay muchas cosas que no debemos de hacer y hay muchas cosas que sí debemos de hacer. Dice así: bendecid a los que os persiguen. Hago un paréntesis. ¿Saben que no era fácil en aquel entonces? Los perseguían. A los cristianos del primer siglo los andaban persiguiendo los soldados romanos para agarrarlos y matarlos. Y cualquiera diría: ay, esos malditos me quieren matar. Ay, esos malditos quieren matarnos a todos los cristianos. Y fácil se les podría haber hecho eso, o a lo mejor lo hacían. Pero llega Pablo y les dice: no maldigan. Sí, dice ahí: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. ¿Qué haces cuando alguien te hace la vida difícil? Empieza a maldecirlo, a hablar mal de él, porque cuando empiezas a hablar mal de esa persona, ya lo estás maldiciendo. Y luego dice: gozaos con los que se gozan, algo que también tenemos que hacer, como nos gozamos hace un momento con la hermana Mari. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, también lo tenemos que hacer. Ayer estuve llorando por un matrimonio que está aquí. Lloraron ellos, pero también yo lloré, porque golpea fuerte, que un matrimonio caiga, golpea fuerte. Ustedes no se dan cuenta, golpea fuerte al cuerpo de Cristo. Un matrimonio, un hombre que peca, está golpeando al cuerpo de Cristo, y le duele a todos los que somos de Cristo. Si alguien sabe: ay, fulano cayó, le duele, y llora uno. Lloramos con los que lloran. Y luego dice el verso 16: unánimes entre vosotros, que estemos bien unidos, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Que hagamos todo eso. Y luego nos dice: no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir? Que no hagamos lo contrario a lo que él nos está diciendo. Y luego dice el verso 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Hermanas casadas que todavía tienen su suegra, no le paguen mal a su suegra. Les dio a su hijo, a su hermoso y hermosísimo hijo. Tiene que ser agradecidas con su suegra y llevarle su regalito. Suegra, le traigo un regalazo porque me dio un muñecazo. ¿No? No que van y le quieren aventar al marido: ay, se lo dejo, suegra. No, es su hijo, arréglese con él, ya no lo aguanto. ¿Qué pasó? Y las mujeres y los hombres casados también tienen que agradecer a su suegra y a su suegro por la hermosa esposa que les dio. ¿Qué pasó hace rato? Gritó muy emocionado aquel y ahorita ya se apagó. Repito,
Los esposos también tienen que ser agradecidos con sus suegros, ¿verdad? Y darles gracias por el muñeco que les dio. Eso ya lo dije. O por la muñeca que les dio. Bueno, hay que ser agradecidos con los suegros, tanto el esposo como la esposa. Amén. Cuando hacemos lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo sabios en nuestra propia opinión. Por eso Pablo dice, hagan todo esto y no sean sabios en su propia opinión, quiere decir, no hagan lo contrario. En estos versos el apóstol dice que los cristianos deberían de bendecir a los que los perseguían, que deberían de gozarse con los que se gozaban y llorar con los que lloraran y estar en paz unos con otros, además de no creer o andar presumiendo que unos sabían más que los demás y no pagar mal por mal. Al final del verso 16 dice, no sean sabios en su propia opinión. Las instrucciones que el apóstol da a los cristianos y cristianas de aquel entonces es lo que Dios quiere que hagamos los cristianos y las cristianas de hoy en día. En otras palabras, cuando dice que no sean sabios en su propia opinión, quiere decir que no hicieran y no hagamos lo contrario a lo que Dios les estaba y nos está diciendo el día de hoy, en esta mañana. Lo mismo que le fue dicho en aquel entonces al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y a los cristianos en el Nuevo, es lo mismo que Dios está diciendo a los cristianos de hoy, a ustedes y a mí, para nuestro bien y el de nuestra familia, por lo cual debemos de hacer lo que Dios dice. Si todavía alguien dice groserías, ya no las digas. Dios dice, de vuestra boca no deben salir palabras corrompidas, sino solamente las que sirvan para edificación de los oyentes. ¿Quién todavía dice groserías? Arrepiéntete, hoy tienes chance, porque Dios te quiere librar de que se te salga un granote en la lengua y sea un cáncer. Y dijo, ay, ni lo mande Dios. Pues Dios no lo quiere mandar. Nosotros atraemos el mal cuando hacemos lo contrario a lo que Dios dice. Dice Proverbios capítulo 3 versos del 1 al 8. Dios nos está hablando hoy, es para nuestro bien y el de nuestra familia, por lo cual debemos hacer lo que Él dice y no ser sabios en nuestra propia opinión. Vamos a ver qué dice Proverbios 3 del 1 al 8. Dice, como hablándote a ti y a mí. Léalo como si fuera para Dios le estuviera hablando a usted, como también yo lo hice, como si Dios me estuviera hablando a mí. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia sabiduría o prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en qué, en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dice en otras palabras, hijo mío o hija mía, te he dado mis palabras. Y esto también es para si hay chavos aquí o chavas o niños, también es para ti, chavito o chavita. Dice en otras palabras, hijo mío o hija mía, te he dado mis palabras para que las pongas en práctica y nunca las olvides, para que te vaya bien por el resto de tu vida. Ahí está una promesa. ¿Para qué? Nos dio su palabra para que la pongamos en práctica y para que nos vaya bien por el resto de nuestra vida. Versículo 3 dice, siempre trata a los demás con misericordia y siempre di la verdad de corazón. La promesa está en el verso 4. Así estarás bien con Dios y con tus semejantes. Pon tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Procura hacer lo que Dios dice y Él te ayudará en todo. No seas sabio en tu propia opinión, obedece a Dios y apártate del mal. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Ahí están las promesas. Dios te dice, no hagas esto, yo te ayudo. No hagas esto otro, yo te bendigo. No hagas esto otro,
vas a hallar buena opinión delante de Dios y los hombres y te van a abrir puertas por todos lados. Pero si haces lo contrario, te mirarán como un hipócrita, cristiano hipócrita, y a los hipócritas se les cierran todas las puertas, hasta de los no cristianos. Dicen, ese es cristiano, no lo reciba. Si es capaz de ser infiel a su religión o a su fe, es capaz de ser infiel a ti y a cualquiera. No es de confianza. ¿O sí? ¿Usted confiaría en un cristiano hipócrita? Pues a veces le digo, ay, pero si yo le quiero dar chamba, pero ¿cómo le doy chamba? Si a veces lo he visto que anda tomando, anda fumando, anda haciendo cosas indebidas, pues no te da confianza, ¿verdad? Pero si anda haciendo la voluntad de Dios, haya buena opinión delante de ti y delante de Dios, y puede trabajar para ti y va a prosperar tu negocio. Pero si lo metes consciente de que anda en pecado y no se arrepiente, yo creo que vas a acarrear males. Estás metiendo a alguien que te puede dañar. Los no hagas esto o haz esto en la Biblia es para nuestro bien o para librarnos del mal, es para que nos vaya bien a todos, nos vaya bien a todos y todos los días de nuestra vida. Yo hasta ahorita seguiré, ya no por ser pastor, viviendo la palabra y congregándome y alabando a Dios. Yo hasta ahorita lo voy a seguir haciendo, porque el Señor me ha prometido que si yo debo de perseverar en ello para que me vaya bien a mí y le vaya bien a mi familia. Entonces yo persevero y yo sé que el Señor me dio una promesa, que no me preocupe de lo económico, porque si yo le sirvo y ando en orden, Él me proveerá todos los recursos que yo necesito, y hasta el día de hoy Él ha cumplido. Darle la espalda y hacer cosas contrarias a lo que Él dice, pues es acarrearme males, es creerme más sabio que Él. Por ello el mensaje de hoy es una exhortación de parte de Dios para que dentro de su pueblo no haya mujeres, hombres, jóvenes, adolescentes ni niños sabios en su propia opinión. ¿Quiénes son esos? Los que a pesar de conocer cuál es la voluntad de Dios, hacen lo contrario. Los que a pesar de que saben que no deben de maltratar a la esposa, la maltratan. Los que a pesar de que saben que no hay que robar, andan robando por aquí y por allá. Los que saben que no han de mentir y mienten, esos son los sabios en su propia opinión. Nadie estamos exentos de hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Por si hay alguien que ya lo hizo, para que no siga haciéndolo, para que se arrepienta, dice el Señor en el libro de Proverbios capítulo 3 verso 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Dios es un Dios de oportunidades. Te está hablando a ti que conoces la voluntad del Señor. No le está hablando a los de allá afuera, le está hablando a la iglesia, le está hablando a su pueblo, a un pueblo al cual Dios llamó para que sea un pueblo lleno de mujeres santas y hombres santos, jóvenes santos, hombres y mujeres sometidos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Le está hablando a ustedes y a mí, y nos dio dones y talentos. Hay quienes tienen don de profecía, hay quienes tienen don de palabra de ciencia, hay quienes tienen don de palabra de sabiduría, hay quienes tienen el don de la enseñanza, hay quienes tienen el ministerio de evangelismo, hay quienes tienen el ministerio de ayudar a los demás. Aquí la iglesia tiene dones y Dios nos los ha dado. Y Dios espera que ustedes y yo los usemos bien para servirle a Él. Y no hagamos lo contrario a lo que Él dice. En este versículo, último versículo que leímos de Proverbios 3:7, dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Y les decía que en este verso Dios nos muestra que es un Dios de oportunidades, que si tú, a pesar de tener dones y talentos y a pesar de conocer la palabra, has estado fallándole al Señor, has estado fallándole y dando mal ejemplo a alguien, es tu día, es tu tiempo, es el momento que Dios quiere que te apartes del mal. Porque arrepentirse significa cambiar de dirección. Dejo de hacer lo malo y empiezo a hacer lo bueno. Es tu día. No somos perfectos.
Yo se los he dicho, yo estoy aquí y diario le pido perdón a Dios, porque diario de una forma u otra un pensamiento que me llega aquí que no está bueno y de pronto, ay, ya lo pensé, lo rechazo. Pero luego llego allá al cuarto y lo primero que el Señor me dice, ¿te vas a poner a orar? Primero pídeme perdón. Pues es que aquí les digo a todos antes de cualquier servicio, los que están tienen que pedir perdón a Dios y perdonar para que su alabanza, su servicio sea grato al Señor. Llego ahí al cuartito donde atiendo a la gente y lo primero que me muestra el Señor, quiero que ores. Y ores. Y ahí estoy y empiezo a orar, pero empiezo a sentir la presencia del Señor ahí, bien hermoso, y me pongo a orar con intensidad, fervientemente, creo yo, y me pongo a orar y me pongo a clamar, pero le empiezo a decir, Señor, perdóname, perdóname, porque a lo mejor pensé mal de alguien, comenté algo con mi esposa que no debo de comentar, porque a veces ella, platicando con ella, me dice, no, pero eso no es así. Ay, perdón. Sí, hace unos días hice algo que inconscientemente, y no fue una falta así que digas qué barbaridad, pero hice algo que me sentí incómodo y le tuve que hablar a la persona que iba con nosotros. Le digo, ay, ¿sabe qué? Perdóneme, yo no me siento a gusto porque eso que hice. Dice, pero no hizo nada malo. No, pero eso que hice no estuvo bien, me tuve que haber esperado tantito, no pasaba nada. Y le pedí perdón, yo no me sentía bien. Grave para aquellos que se sienten muy a gusto andando mintiendo, robando, fornicando. Eso es grave porque ya tienen su conciencia cauterizada. Ya no hay nadie que los convenza de que están mal. Está cauterizada la herida, la pudrición está dentro, pero encima está la cauterizada. Ya no les entra nada. Eso sería grave. No somos perfectos y Dios nos está diciendo hoy que no seamos sabios en nuestra propia opinión, y si hemos hecho algo fuera de la voluntad del Señor, que le pidamos perdón a Dios. Para Él, o los que han caído en este error de ser sabios en su propia opinión, a lo mejor no les es fácil el corregirse. Él o los sabios en su propia opinión, en lugar de corregirse, en lugar de apartarse del pecado, pueden usar argumentos como estos. No pasa nada, ¿qué tiene de malo? Taco de ojo no me va a echar al infierno. Un taco al pastor menos. No es malo mirar a otros u otras para codiciarlas. Soy humano, soy humana. No es malo echarme unas copas. ¿Qué tiene de malo? Jesús convirtió el agua en vino. Dios no está en contra del vino. Claro que no está. Está en contra de que te emborraches. No es malo chismear. Sí, la gente que está cauterizada no entiende, conociendo la palabra, y dicen esto. No es malo dejar de congregarse. Para el sabio, en su propia opinión, nada es malo de lo que hace, aunque conozca la palabra y aunque tenga muchas necesidades, resultado de sus acciones en contra de lo que Dios dice. Porque al que no está actuando correctamente, al que está actuando de acuerdo a su propia sabiduría y hace lo contrario a la palabra del Señor, seguro que a lo mejor le está yendo bien, pero seguro que en cualquier momento se le cae su teatrito y le empieza a ir mal. Dice el libro de Proverbios capítulo 21, verso 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Dios pesa los corazones. En otras palabras, la forma de vivir de los sabios en su propia opinión es un engaño para ellos. Se están engañando ellos mismos. Porque Dios sabe quiénes hacen su voluntad y quiénes no. ¿O no? Dios sabe cómo se porta mi hermano Beto, cómo me porto yo. Dios sabe cómo se porta el Toño. Aunque se vaya a Michoacán de vez en cuando, hasta allá fue Dios y allá anduvo viéndolo Dios. ¿O no, hermana Lupe? Aquí sí lo vio Dios allá. Y fue en carretera y la fue a traer a usted, gloria a Dios. Honró a su mamá, pues Dios vio eso. ¿Le va a ir bien? Si él hubiese hecho algo malo, a lo mejor no le fue mal en el camino, pero a lo mejor después la paga, porque Dios le va a recordar, hiciste algo mal, Toñito. Y le va a perdonar porque Dios le ama. Dios es amor, hermanos.
aunque nos da temas de esto, nos está hablando como un papá cuando está enojado con su hijo y su hija, que le dice: ya estoy cansado de tus desobediencias, yo estoy cansado de que te burles de mí, mi hija, ya estoy cansado de que te burles de mí, mi hijo. Yo soy tu padre o soy tu madre y te has burlado de nosotros porque no has entrado a clases, porque tú dijiste que el profesor ya te traía de bajada cuando tú fuiste el que le has faltado al respeto al profesor. Ya estoy cansado y cansada, hija, hijo, de ti. Corrígete, por favor. Y el hijo dice: sí, mamá, sí, papá, me corrijo. Perdóname, me voy a corregir. Perfecto, adelante. Si se corrige, qué bueno. Si nomás te dio el avión, se creyó sabio en su propia opinión y le va a pasar lo que le pasa a los que Dios le está diciendo: arrepiéntete, y no se arrepienten. Les viene el mal. O se van al infierno, como le pasó a Judas, otro que hizo lo contrario a la voluntad del Señor. Se creyó más sabio que Jesucristo y lo entregó. Después se arrepintió, pero pues ya se fue a ahorcar. Bueno, Dios sabe quiénes hacen su voluntad y quién no. Así le va a cada quien, o le va a ir a cada quien. Por medio de la Biblia, Dios nos enseña a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es santo, lo que no lo es, lo que es pecado y lo que no lo es, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Usted está leyendo la Biblia y está mirando que su esposo o su esposa o su hijo o su hija o su yerno o su nuera o su suegra no están haciendo lo que Dios dice. ¿Qué tienes que hacer? Hablar con él con misericordia y con verdad. Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Entonces uno tiene que hablar con alguien con misericordia. Ay, no hagas eso, no está bien, mira, la Biblia dice esto. Ya cuando te digan: ay, que diga la Biblia, no me interesa. Ponte a orar por él y que Dios tenga misericordia. Dios nos dice que lo bueno y lo malo, y usted está mirando que está haciendo algo malo su familia, su hijo, su hija, cualquiera en casa, usted tiene que orar y tiene que hablar con ese hijo, esa hija. O si es usted quien está haciendo lo contrario a lo que Dios dice, usted tiene que pedir perdón y corregirse. Porque bíblicamente sí sabemos lo que es bueno y lo que es malo, ¿o no? Hace unos días les dije: ¿a poco es difícil entender que es malo robar? ¿A poco les dije: a poco es difícil entender que el Señor dice lo que Dios dice en su palabra acerca del adulterio? ¿A poco es difícil entender lo que Dios dice acerca de ser humildes o no ser soberbios? No es difícil. Lo que pasa es que no queremos corregirnos, pero eso va a traer males. Y Dios nos está hablando hoy para que no seamos sabios en nuestra propia opinión y hagamos lo que Él dice. Se puede justificar a los que por ignorancia hacen lo contrario a lo que dice Dios. Se puede justificar a los que por ignorancia creen estar haciendo lo correcto en su opinión y están haciendo lo incorrecto. Pero para los que ya conocemos la voluntad del Señor y su palabra, y aún así hacemos cosas que no le agradan a Dios o que no aprueba a Dios, eso es ser sabios en la propia opinión. Eso es creer que somos más sabios que Dios. Eso es como pretender burlarnos de Él. Y no podemos, sí podemos, pero no debemos. Entre los que se creen sabios en su propia opinión están los perezosos. A un haragán, a un flojo, a un perezoso que no le gusta la chamba, que se levanta cantando: no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Pues, entre los que se creen sabios en su propia opinión son los flojos, los haraganes, los perezosos, los que no quieren hacer la tarea, los que no quieren lavar la ropa, los que no quieren lavar trastes, los que no quieren hacer su quehacer, los que no quieren ir a la chamba para ganar el dinerito para la esposa, los que sin trabajar quieren tener cubiertas todas sus necesidades. Dice Proverbios 26, verso 16. Él dice: en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan qué aconsejar.
Al perezoso se le puede preguntar el por qué no terminó la tarea que se le encomendó, o por qué no logró los resultados que se esperaban de él. Y el perezoso podría dar una serie de excusas con el fin de convencer a 7 que le dijeron cómo lograr los objetivos y a quien le contrató. Y se queda con la idea de que tiene la razón. El perezoso siempre va a tener la razón. Llega con el jefe a la empresa y el jefe le dice: oye, ¿por qué no viniste tal día? ¿Y por qué? Ay, se enfermó mi abuelita. Oye, el otro día, pero ya llevas 4 faltas en el mes y ya con ya hasta te quiero despedir. Bueno, mire, no me puede despedir porque yo voy a ir con el sindicato y tengo derechos y quiere ganar sin trabajar, sin lograr los objetivos que le está pidiendo su empresa. Es por ello que a los primeros que corren de los trabajos, ¿a quiénes son? A los perezosos, ¿no? A los sabios en su propia opinión, a los que desean tener lo que necesitan pero no lo logran porque no siguen las instrucciones de 7 que le dijeron cómo lograr los objetivos. Dice ahí: en su propia opinión el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. El número 7 es un símbolo de Dios. Por eso puede decir el perezoso, en su propia opinión el perezoso es más sabio que Dios, o se cree más sabio que Dios. Dios le puede estar hablando: esfuérzate, yo te voy a bendecir, y él: ay, sí, Señor, pero dame un trabajo en donde pues yo sentadito con mi café a mi lado y que no tenga que esforzarme tanto, porque ya ves que luego me duele mi pata o mi cintura. Cuídame, Señor, yo soy tu consentido. Pues esos son flojos. El Señor dice: mira que te mando que se esfuerces y seas valiente. Dios no apapacha a los flojos en la iglesia. Dios no apapacha el pecado ni a los flojos ni a los haraganes en la iglesia. Dios espera que trabajemos, que seamos esforzados y valientes. Amén. A los que son sabios en su propia opinión y quieren tener todo sin trabajar, les van a venir males, muchos males, porque no siguen las instrucciones de Dios. Los sabios en su propia opinión son como el que quiere cosechar sin haber sembrado. Son como los que quieren que les vaya bien sin haber hecho las cosas de acuerdo a la opinión o a la palabra de Dios, sino a la propia. No es bueno ser sabios en la propia opinión. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Es bueno ser sabio en su propia opinión? Hermanas, a ver si así se cambia el asunto, los escucho así como: hermanas, no tengan miedo. Bueno, quién sabe, la vaya a golpear el marido con lo que vaya a decir ahorita usted. A ver, hermanas, ¿es bueno que su esposo se crea sabio en su propia opinión y haga lo que se le antoje sin tomar en cuenta la palabra del Señor? ¿No se oyó? ¿Tienen miedo? Más fuerte. No es bueno que mi marido sea sabio en su propia opinión. ¿Por qué le estás pellizcando ahí tú, hermano Arturo? ¿Qué? Porque yo no oí que la hermana Vero dijera algo. Bueno, pues es que está como el psicólogo, nomás le dices algo y vamos a tener días amargos, un mes. Bueno, está bien. Varones, ¿es bueno que la mujer se crea sabia en su propia opinión? René y Samuel, ¿es bueno que la señora se crea sabia en su propia opinión? Pues ahí se las arreglan en casa, pero yo voy a orar que haya paz entre ustedes. ¿Sí? No es bueno, el Señor lo dice aquí en su palabra. Dice Proverbios 26, verso 12. Sí, ¿verdad? Vamos ahí. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Sabio en su propia opinión, repito, es todo aquel que, sabiendo cuál es la voluntad de Dios, hace todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Sabio en su propia opinión es todo aquel que, queriendo salir de sus problemas, deja a un lado el consejo de Dios y hace lo que cree
que está bien si tomar en cuenta el consejo que Dios le había dado o el consejo que 7 le dieron. No es bueno ser sabios en la propia opinión, dice por medio del libro del profeta Isaías, capítulo 5, verso 21. Miren por qué no es bueno. Porque para los que se creen sabios en su propia opinión, vienen ayes. El ay mencionado ahí significa calamidades, sufrimiento, aflicción, miseria, pobreza, enfermedad, infierno si no hay arrepentimiento antes. Dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. El ay, repito, mencionado en este verso, significa sufrimiento. ¿Y para quién es eso? Para los sabios en su propia opinión, para los que oyen, leen la palabra de Dios y hacen todo lo contrario. No es para los ignorantes, porque los ignorantes tienen alguna justificación ante el Señor, pero los que ya conocemos la palabra del Señor y hacemos lo contrario, no hay nada que nos justifique. Solamente que reconozcas tu pecado y le pidas perdón a Dios y te corrijas, porque una vez que ya te arrepientes y te corriges, la sangre de Cristo te justifica delante de Dios. Pero hay que tener arrepentimiento y verdadero. No salgas con que me arrepentí aquí y eres cínico y sigues allá afuera haciendo lo mismo. A eso se le llama cínicos, ¿no? Yo no sé, creo que sí. A los sabios en su propia opinión también se les puede definir como hombres y mujeres insensatos, porque oyen la palabra de Dios y hacen todo lo contrario, por lo cual les va a ir muy mal, tal como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versos del 26 al 27. Y no vayan a reclamarle a nadie, ay, tú le hablaste por teléfono al pastor para platicarle cómo me he portado. Porque luego he tenido problemas. Una vez una persona ya me quería golpear. Dice, no, pastor, el otro día que usted predicó, la verdad yo ya lo iba a esperar allá afuera. Pues sentí que me le echó toda a mí, como si me hubiera visto, alguien le dijo, por eso dije, cántemela derecho, ¿por qué me le echas desde el púlpito? Pues es que no, es que yo sé, pues vienes aquí, yo te doy la palabra. ¿Qué problema he metido a mi esposa que le platican cosas y luego ni me platica nada y yo estoy predicando y sale todo tal como se lo dijeron? Pobre, se pone a sudar. Luego dicen, ya no le voy a platicar nada a la hermana Adriana, todo ella se lo platica a su esposo. No, hay muchas cosas que ella le dicen que no puede platicarme y no me platica muchas, a menos que ya la persona le diga, dígale al hermano, dígale al pastor, entonces me dice. Bueno, ¿qué dice Mateo 7 del 26 al 27? Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. En otras palabras, y de acuerdo al tema, diría yo, pero cualquiera que oye la palabra de Dios y hace todo lo contrario, es semejante a un hombre sabio en su propia opinión, o a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, por lo cual cuando llueva y sople el viento fuertemente, su casa se va a caer y va a ser muy grande su ruina. ¿Quién lo dice esto? Lo dice Dios, lo dice la palabra. Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí para que si hay algo en lo que estamos mal, lo corrijamos. Si hay algo que estamos haciendo y que a Dios no le agrada, lo corrijamos. Si nos estamos comportando contrarios a como Dios dice que nos comportemos, pues nos corrijamos. Amén. Por algo dijo Dios y dice, no sean sabios en su propia opinión, porque a estos les va a ir como muy mal. Yo quiero concluir diciéndoles o diciéndonos que no seamos sabios en nuestra propia opinión y animándolos a pedir perdón por las veces que hemos hecho cosas contrarias a la voluntad de Dios, pensando que no va a pasar nada. Si no nos arrepentimos, sí va a pasar algo. Y se han pasado cosas terribles a los que hicieron lo contrario a lo que Dios les dijo. Leímos al principio, que no lo tenía planeado, pero quise mencionarlo como introducción, que quedó como ejemplo para nosotros lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto. Vieron milagros y maravillas de parte de Dios. Les dio las leyes el Señor e hicieron todo lo contrario a lo que Él dijo.
y murieron en el desierto un montón de ellos. Unos por murmurar contra su líder, unos por murmuradores, otros por chismosos. Ahí que Dios abrió la tierra y se los tragó vivos. A otros descendió fuego del cielo y los consumió. A otros que tenían que entrar a tomar la tierra prometida y no lo hicieron, murieron todos ellos en el desierto, y todos ellos eran bautizados en agua, porque fueron bautizados en la nube y en el mar. Y de los más de ellos no se agradó Dios. ¿Por qué? Porque fueron sabios en su propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? Que no hicieron lo que Dios dice. Dile a tu esposo: haz lo que Dios dice. Ahora dile a tu esposa: tú también, amada. No, ya unos con la mirada dicen todo. Síguele llegando a la casa. No hay gasto el sábado. No se preocupen, hermanas. Si no le da gasto el sábado, va a ver que la bendición va a llegar sobre usted abundantemente. Y él va a llegar con que le duele la panza, le duele la cabeza, y siente que el pecho se le hincha, y siente que le va a dar un paro cardíaco. Ahora por mí, viejita, por favor. No lo estoy espantando. Pueden suceder cosas terribles si no hacemos caso a lo que Dios dice. Sí han pasado cosas terribles a los que hicieron lo contrario a lo que Dios les dijo. Y pasarán a quienes estén hoy en día haciendo lo contrario a la palabra de Dios. Por eso les estoy animando a pedir perdón a quienes estemos haciendo lo contrario a la palabra del Señor. ¿Qué le parece si se pone de pie y oramos? Quiero animarte a que cierres ahí tus ojos. Yo no sé si tú eres un esposo que hoy se quiere humillar delante de Dios y le diga: papá Dios, papá Dios, yo me he creído sabio en mi propia opinión y no he hecho caso de lo que tú me dices, y le pide perdón. Hay cosas que a lo mejor no has corregido en tu vida. Hay cosas que en tu trabajo, que en la casa, que en el deportivo no has corregido y que van en contra de lo que Dios le agrada. ¿Por qué no le pides perdón a Dios si te humillas, varón? Varonas, mujeres, también, ¿por qué no se humillan ante el Señor? Y si han hecho algo que a Dios no le agrada, ¿por qué no le piden perdón? Ahorita no le digas nada al que tienes a tu lado. Ahorita dile a Dios lo que hay en tu corazón. Dile a Dios: Señor, aquí está mi corazón puro y santo, consagrado para ti. Todos los días me he portado como el mejor hombre de mi barrio. Señor, aquí estoy. Soy el mejor esposo de México. Señor, aquí estoy. Soy el mejor varón, soy el mejor trabajador de mi empresa, soy el mejor en todo aquello. Señor, yo no sé qué barbaridad. ¿Por qué no le diste algo a los demás? ¿Por qué yo tanto me has dado? Yo tan perfecto. Pero si no es así, mejor dile la verdad. Dile la verdad, porque un varón, un cristiano, dice la verdad, especialmente a Dios, y nunca anda mintiendo. Dile la verdad al Señor de cómo te has portado. Dile la verdad a Dios. Es tu chance hoy. No viniste aquí solamente para entretenerte o pasar el tiempo o cumplir porque es día del Señor. No, viniste aquí porque el Espíritu Santo te trajo, y viniste para que el Espíritu Santo sembrara en tu corazón esta palabra, para que no seas sabio en tu propia opinión, sino hacedor de la palabra, y de esa manera seas bendecido. Pídale perdón también los jóvenes si saben que se han portado mal con sus padres, si saben que se han portado mal en algo. Vamos a pedirle perdón a Dios todos, amén. Y Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesús, aquí estamos, tu iglesia. Aquí estamos, Señor, tu iglesia. Has hablado a nuestras vidas, nos has dado tu palabra, nos has mostrado lo que es bueno y lo que es malo, nos has dicho cómo debemos de tratarnos unos a otros.
Nos has dicho qué es lo que debemos de hablar, qué es lo que no debemos de hablar, qué es lo que debemos de mirar, qué es lo que no debemos de mirar. Nos has hablado acerca de fidelidad, nos has hablado acerca de honestidad, nos has hablado acerca de sinceridad. Si hacemos lo contrario, es como si fuéramos más sabios que tú, y tú quieres librarnos de los males. Señor, en esta hora, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque tú miras mi corazón y lo más profundo que hay en él. Tú sabes que mi corazón anhela servirte con todo, Señor. Pero tú sabes también que a veces te fallo, porque a veces tengo de pronto un montón de pensamientos que me atormentan y que yo los tengo que rechazar. Y a veces llego a comentar con alguien algo de otra persona, y luego me siento mal porque sé que no debí de haberlo hecho. Tú me conoces, sabes que no lo hice con el fin de dañarles eso, pero también no me he sentido bien, y tu palabra nos dice que si nuestra conciencia está en paz, no tenemos problema, pero si la conciencia nos reprende, hay que arrepentirse y corregirse. Y aquí estoy. Perdóname por las imprudencias que he cometido. Perdóname, Señor. Si yo creo en ti, sé que tú miras mi corazón, sé que tú miras mi mente, tú miras, Señor, mis acciones, tú miras mi entrar a este templo, a la oración, y tú miras mi salir. Tú miras, Señor, lo que hago yo aquí en el templo, lo que hace mi hijo Miguel. Tú miras todo lo que estamos haciendo aquí, Señor. Perdónanos por lo que debemos de hacer y no lo hemos hecho. Ten misericordia de nosotros, a los cuales nos has dado a conocer la verdad, y perdónanos. Tú conoces mi comportamiento con mi esposa. Tú conoces mi comportamiento con mi hija que está en casa. Y yo no tengo problema, Señor, con humillarme, pero seguramente también he fallado, porque a lo mejor no les he dado el tiempo que ellas requieren. A lo mejor no les he llevado a lugares donde ellos pudieran estar un rato como familia. Perdóname, porque seguramente tengo algunas fallas con ellas, y yo voy a corregirlas, Padre, porque para eso tú nos hablas, para que el que es santo se santifique más cada día. Y aquí estamos. Perdónanos. Y así como tú nos perdonas, nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nosotros perdonamos a aquellos que nos han atacado, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que nos han mentido, a aquellos que nos han defraudado. Soltamos el perdón para todos los prójimos en el nombre de Jesús.